¿Qué tal? Continuamos con la segunda parte de la clasificación de elementos, compuestos y mezclas. Y en este caso vamos a hacer algunos ejemplos apoyándonos del modelo corpuscular. El modelo corpuscular es representar las partículas tan diminutas por medio de dibujos. Por ejemplo, estas esferas. Aquí tenemos diferentes colores de esferas. Acuérdense que cada color es un elemento, ¿sí? Es un solo tipo, una sola propiedad, sola característica. Entonces, aquí podemos observar que hay 1, 2, 3 diferentes tipos de elementos. El verde representa el cloro, el azul lo representé con el oxígeno y el café lo representé con el aluminio. Quiere decir que hay 3 elementos. Por lo tanto, ¿cuántos elementos hay en este ejemplo? 3. ¿Cuántos números de átomos existen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 átomos hay y 3 elementos. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a otro. Tenemos el siguiente. Observen. ¿Cuántos elementos vemos aquí? Muy bien, solamente un elemento. ¿Cuántos átomos hay? Perfecto, 4 átomos. Pasamos al siguiente. Observen. ¿Cuántos elementos vemos en este ejemplo? Muy bien, 2. Vemos este colorcito que representaba el cloro y este azulito que representaba al hidrógeno. Son 2 elementos. ¿Cuántos átomos? 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo de diferente tipo. Tenemos el siguiente. Observen bien. Aquí tenemos un solo átomo. Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hay otros 5, 10. Acá hay otros 5, 10, más 2, 7. Son 17 átomos en total. Acá hay 1 y acá hay 17. El que está azulito, pues tiene un marco azul. Y estos que son 17 tienen un marco negro. Por lo tanto, significa que hay 2 elementos diferentes. Entonces, vamos a hacer referencia a lo siguiente, que nos va a servir más adelante y vamos a profundizar más, solo para saber. En la tabla periódica, cada cuadrito ya dijimos que es un elemento. La tabla periódica está compuesta de 118 elementos y está constituida, organizada por medio de su masa atómica de menor a mayor. El elemento número 1 es el más liviano, es el hidrógeno. Se encuentra en la parte de aquí arriba en la posición 1. Su número de átomos es 1. Y así nos vamos a ir con lo demás. De aquí del 1 pasamos al helio. El helio, número de átomos es 2. Por eso se encuentra en porque su masa también es el que le sigue. Su masa del hidrógeno es 1.0. Entonces el helio es un poquito más del hidrógeno. Y así luego sigue el 3, el 4, el 5, el 6 y así vamos organizándolos según su masa atómica. Ahorita lo que nos va a interesar es el número atómico. El número atómico se encuentra en la parte de aquí de la esquina de cada elemento. Un elemento se representa por medio de símbolos. Podría ser que solo tenga un símbolo o también podría ser que tengan 2 símbolos, como aquí podemos observar. Aquí está el tip. Si solamente tiene una letra, pues es un elemento. Pero si tiene 2 letras, es un compuesto. Pero siempre y cuando, por ejemplo, en la primera parte, por ejemplo, el fierro. El fierro es Fe. F con mayúscula y E en minúscula. Siempre la primera letra va a ser E, la mayúscula, y la segunda minúscula. Entonces, si tiene 2 letras, en este caso es fierro, pero sigue siendo un elemento.
Ahora, ¿cuándo es un compuesto? Cuando ese elemento está unido con otro elemento más. Al ser la mezcla, se forma un compuesto. Después de esta referencia, yo les mostré en el ejercicio anterior este ejemplo. Acá tenemos un átomo. Si es un átomo, ¿a quién corresponde? Al hidrógeno, porque es en el número 1, solo tiene un átomo. Y aquí contamos 17 átomos. Para saber de quién se trata, tenemos que contar, llegar al número 17. Y en el número 17 vemos que se encuentra el cloro. Por lo tanto, estos elementos, aunque sean 17 átomos, pero del mismo elemento cloro, quiere decir que es un átomo. Cuando se mezclan los dos, se forma un compuesto. H, el símbolo H del hidrógeno, y el símbolo del cloro, Cl, forma HCl. Entonces ya se forma un compuesto y su nombre químico, ya sea que es ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, y su nombre común, que lo conocemos en la casa, ácido muriático. Entonces, aquí formamos un compuesto. Siguiente. Tenemos aquí hay ¿cuánto? 2, 4, 6 átomos de un mismo elemento. Está en un solo color. Si es 6, buscamos aquí en la tabla. ¿Quién está en el número 6? Vamos buscando y aquí podemos observar que es el carbono. Después observamos la segunda parte, que están del mismo color. 2, 4, 6, 8. Tiene 8. No voy a contar 8 más 8, 16. No, sino que son 8 átomos. Aquí también hay 8 átomos, pero son del mismo elemento. O sea que solo voy a contar el primero. Son 8. Voy buscando en la tabla periódica y es el oxígeno. Por lo tanto, solo que el oxígeno tiene 8 átomos, pero como que se repitió otra vez 8 átomos más. Quiere decir que hay 2 moléculas de un mismo elemento. Y aquí se los puse. Son 2 moléculas que representan a estos 2, más uno que está aquí, representa a la molécula de quién creen. Se forma, ya dijimos que son 2, 4, 6, carbono y oxígeno, pero su fórmula va a quedar CO, pero con 2 átomos. ¿Por qué con 2? Porque se repitió 2 series, ¿sí? Tuvo 2. Entonces juntos forman el dióxido del carbono o dióxido de carbono, ¿sí? Y se formó otro compuesto. Vamos a ver este último, parecido al que acabamos de ver. Tenemos dos series repetidas de un mismo elemento. Este elemento es, otra vez, un solo átomo, es el hidrógeno, pero está repetida 2 veces. Por lo tanto, aquí va a haber hidrógeno con 2 átomos. Y aquí vemos que hay 2, 4, 6, 8. ¿Quién es el número 8 en la tabla periódica? El oxígeno. Y solamente es una serie. Por lo tanto, quedó H2O, se forma la molécula del agua. O también lo podemos llamar el agua pura. Entonces, aquí ya volvemos a buscar o volvemos a formar el compuesto del agua. Otro compuesto más. Muy bien. Aquí terminamos con esta parte del modelo corpuscular. Ahora, ¿qué pasa si lo vamos a representar con letras, como les había dicho? Un ejemplo. Aquí vemos una C mayúscula y aquí vemos una O mayúscula. Como se forma C mayúscula y O mayúscula, forma el monóxido de ¿quién? Mono, porque solamente tiene un átomo.
todos tienen un átomo de oxígeno. Pero como estamos trabajando con carbono, se forma el monóxido de carbono. Como estamos trabajando dos elementos diferentes, es un compuesto, ¿sí? Por tener también, ¿cómo lo podemos identificar? Que si es, porque CO también hay en la tabla periódica y es cobalto. Pero ¿cómo puedo saber si es cobalto o es dióxido o monóxido de carbono o dióxido de carbono, según la formulita que yo tenga acá, el subíndice? Porque tengo que fijarme si las dos letras son mayúsculas, entonces este es una cosa, un elemento, y este es otra cosa, otro elemento. En este caso, si fuera solo este mayúscula y este minúscula, sería un elemento porque existe en la tabla periódica. En cambio, aquí las dos son mayúsculas, por lo tanto hay dos elementos, por eso se forma un compuesto. Otro ejemplo, el agua. Aquí tenemos un elemento hidrógeno, otro elemento oxígeno y forma el agua, ¿sí? Bueno, perdón, en este caso vemos que también el hidrógeno tiene 2, pero el oxígeno tiene un 2. Entonces, mucho ojo. Al agregarle 2 átomos al oxígeno, se convierte otro tipo de agua. Si yo lo dejo así, yo tapo y H2O, es el agua. Pero si yo a este O le pongo un 2, deja de ser el agua pura y se vuelve otro tipo de agua. En este caso sería el agua oxigenada o peróxido de oxígeno. Es el que nos ponemos en el cabello para que se decolore, ¿sí? Muy bien. Entonces, si son dos elementos, es un compuesto. Otro ejemplo sería ahora sí, vean la diferencia entre este. Este es el bióxido o dióxido de carbono. Bióxido o dióxido de carbono. Parecido al anterior, pero no es igual. Este se llama dióxido y este se llama monóxido. Dióxido, las dos tienen los diferentes, igualitas los elementos, las letras. Esta es mayúscula, esta es mayúscula, esta es mayúscula y esta es mayúscula. Pero el hecho de ponerle un numerito, en este caso aquí no hay nada de números, por lo tanto se utilizan los sufijos mono, di, tri, tetra, que significa mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, sexta 6, hepta 7 y así nos vamos hasta llegar hasta más el infinito. Son los sufijos que se utilizan en matemáticas. Y acá, cuando vemos que hay un 2, que le pertenece a oxígeno, ya no le vamos a decir mono, le vamos a decir di o bi. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos del oxígeno. Por eso se llama bióxido o dióxido de carbono. ¿Sí? Son 2 gases diferentes. Como son 2 elementos, forman un compuesto. Y aquí, por ejemplo, tenemos un último. El sodio y el cloro. Sodio y cloro son 2 elementos diferentes que cuando los juntamos se forma un compuesto. En este caso es la sal común o la sal de mesa, ¿sí? Entonces se forma un compuesto. Bueno, ya después de ver esto, vamos a pasar un poquito a la práctica. Ya en forma, pues vamos a recapitular. Muy bien. Aquí nos piden las sustancias, aquí están los elementos, aquí me piden si es un elemento, si es un compuesto, cuántos números de átomos hay y cuántas moléculas. Aquí vamos a entender cómo puedo identificar a un átomo y cómo puedo identificar a las moléculas en un elemento o un compuesto. Muy bien. Aquí vemos al sodio. El sodio, solo por él mismo, él solito, aquí vemos que está solito, acá hay una mayúscula, una minúscula, juntos forman sodio, Na. Como están solos, es un elemento. Lo vamos a marcar. Ahora, ¿cuántos
¿cuántos átomos hay en este sodio? Cuando no hay ningún número, se dice que hay un átomo. Es como matemáticas, no se pone el 1, pero se supone que hay un 1. En las moléculas es el número aquí adelante del sodio. Si yo tuviera un número aquí solo hay una molécula, por ejemplo. Aquí si yo tuviera un número que se llama coeficiente en matemáticas, pues si tuviera 2, acá tendría que poner que hay 2 moléculas. O sea que es como en los ejemplos anteriores, es como si tuviera 2 repeticiones. O sea, aquí hay como 2 moléculas de un mismo elemento, ¿sí? Entonces aquí solo hay, pues 1, pero no lo pongo. Siguiente, NaCl, cloruro de sodio. Na es un elemento, cloro es otro elemento, pero juntos forman un compuesto. Hay 2 aquí diferentes. Ahora, ¿cuántos átomos hay en cada uno? Hay un átomo, vamos a ponerlo así por mientras, un átomo de sodio, de Na, y un átomo ¿de quién? De cloro. Porque aquí vemos que no hay, si aquí al ladito del sodio no hay ningún número y al ladito de este cloro no hay ningún número. Por lo tanto, se supone que hay un 1 aquí y un 1 acá. Y aquí lo vamos a plasmar. Moléculas, no hay ninguna molécula. No hay ninguna molécula. Pasamos al siguiente. Acá otra vez se vuelve a repetir sodio, pero es Na2. ¿Qué significa? Como está solito el sodio, no hay otro elemento a un lado, es un elemento. ¿Cuántos átomos de sodio hay? Aquí vemos que al ladito hay un 2, por lo tanto tengo que poner que hay 2 átomos. ¿De quién? Del sodio. 2 átomos de sodio, de Na, ¿ok? ¿Hay moléculas? Aquí enfrente hay moléculas, ¿hay coeficientes? No hay. O sea, hay un 1, pero no se coloca. Pasamos a la siguiente. Observen muy bien ¿sí? Acá tenemos 2H2O. Acá vemos, identificamos que es el agua. Por lo tanto, hidrógeno y oxígeno forman un compuesto. Mucho ojo. Aquí vemos que hay un coeficiente 2 y aquí el hidrógeno tiene 2 átomos y el oxígeno solamente tiene 1. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a plasmar? Mucho ojo. Cuando vean un coeficiente, es como matemáticas. Es como si yo tuviera un paréntesis aquí adentro. Y en matemáticas se dice que todo coeficiente que está antes de un paréntesis va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, multiplico para el hidrógeno 2 por un 2 de átomos que hay aquí. 2 por 2, 4 hidrógenos. 4 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? 2 por 1 que hay aquí y 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entendieron? Vuelvo a repetir. Regresemos a los conceptos de matemáticas. Cuando ven un coeficiente aquí afuera, significa que este coeficiente va a multiplicar todo lo que está dentro de un paréntesis. Vamos a imaginarnos que el agua aquí adentro tiene un paréntesis. Entonces, recurro a la multiplicación. 2 por 2 átomos de hidrógeno que tiene a un ladito el hidrógeno, 2 por 2, 4 hidrógenos. Y luego hago lo mismo con el oxígeno. Tengo 2 por 1, 2 átomos de oxígeno me va a dar. Ok, veamos el otro ejemplo. Tenemos aquí 3 átomos ¿de quién? Del hidrógeno. Y acá también tenemos el oxígeno. Si tapamos este 3, vemos que se parece a la molécula del agua, pero como en el ejemplo anterior,
Al agregarle un 2 al oxígeno, se vuelve peróxido de oxígeno o agua oxigenada. Pero vemos que acá hay un coeficiente. Dibujamos un paréntesis y todo coeficiente que está afuera va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Empezamos con el hidrógeno. 3 por 2 hidrógenos, 6 hidrógenos. Y 3 por 2 oxígenos nos da como resultado 6 oxígenos. Aquí está. 3 por 2, 6 hidrógenos. 3 por 2, 6 oxígenos. ¿Correcto? ¿Sí? Y vemos el último. Acá tenemos CO2. CO2, ya habíamos visto, carbono y oxígeno, pero como tiene un 2 el oxígeno, se llama dióxido o dióxido de carbono. Le colocamos el paréntesis a todo el compuesto y decimos, perdón, aquí no lo clasificamos. Como tiene 2 elementos, es un compuesto. Aquí tiene 2 elementos, es un compuesto. Ahora, tiene un coeficiente 5, tiene 5 moléculas. Ahorita vamos a hablar de moléculas. Tiene 5. Lo multiplico por el carbono, que solo tiene una. 5 por 1, 5 carbonos. Y 5 por 2 átomos de oxígeno, 10 átomos. ¿De quién? Del oxígeno. Ahora, vamos a ver las moléculas. En el sodio no tiene ninguna molécula, o pues lo dejamos así, no tiene molécula. El cloruro de sodio, pues no hay. En el Na2 sí tiene 2 átomos, pero no tiene nada aquí como coeficiente. No hay coeficiente. Aquí, en el agua, hay 2 en coeficientes, por lo tanto hay 2 moléculas de agua. El peróxido tiene el coeficiente 3, quiere decir que hay 3 repeticiones del agua, 3 moléculas del agua, por lo tanto hay 3 moléculas.